El conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal han marcado a cada ser humano. Desde el momento en que nuestros primeros padres pecaron, la voluntad del ser humano comenzó a polarizarse en torno a dos acciones: la ciencia del bien centrada en Dios y sus ángeles, y la ciencia del mal, la rebelde, en el enemigo de Dios, Satanás y sus secuaces. Desde el momento en que nuestros primeros padres fueron atraídos hacia el pecado, ya esa vinculación de el ser creador con el ser criatura quedó destruida. La inclinación del ser humano que se gozaba antes en venir a la presencia de Dios, ahora buscó ocultarse de la presencia de nuestro Dios. Pero quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Tomó por sorpresa a Dios la transgresión de nuestros primeros padres? ¿Sabía Dios que nuestros primeros padres iban a pecar? Si es afirmativa la respuesta, viene una pregunta lógica. Y si Dios sabía que iban a pecar, ¿por qué los creó? Nuestra mente finita humana apenas puede aproximarse un poquito a entender el gran misterio de reconciliación. Por las edades sin fin, los múltiples astros, mundos que Dios ha creado, no experimentaron ni un ápice de rebelión. El mal no era conocido por ningún ser creado por Dios, pero luego surgió en el corazón de ese ser, Lucifer, el deseo de rebelión que inició de una manera sutil, con una aparente piedad, adoración a Dios. Él comenzó a pensar: ¿por qué Dios nos exige que tengamos que adorarle? ¿Por qué siempre tenemos que decir sí? ¿No acaso tenemos emociones y sentimientos para elegir si queremos o no adorarle? Ese argumento introdujo la semilla de la duda en personas más inteligentes que usted y más inteligentes que yo. Sembró la semilla de la duda en seres celestiales, que poco a poco, al inicio, el espíritu de Lucifer no fue manifiesto, pero a medida que pasaba sus pensamientos y era aceptado por muchos de los ángeles, entonces tuvieron que decidir de qué lado iban a estar. Había una opción de rebelión, y eso nos muestra la magnanimidad de la creación divina, que aún los ángeles en el cielo no adoran por imposición arbitraria. Dios no es un soberano arbitrario que impone sus leyes sí o sí, porque si esto hubiese ocurrido, no hubiese habido una rebelión en el cielo. Una tercera parte de cada 3 ángeles creados por Dios, uno decidió unirse con la potestad de las tinieblas. Y entonces el conflicto cósmico se llevó a rodar. No es que Dios incitó a Lucifer a rebelarse en contra de él. Dios lo dotó, al igual que los demás seres celestiales, con la facultad de elegir. Y ese otorgamiento dado de Dios a los seres celestiales hicieron que muchos eligieran colocarse en el lado opuesto a Dios, siguiendo al líder antagónico del bien. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en este momento en el libro de Génesis, el capítulo número 3, el verso número 35. Génesis, capítulo 3, el versículo número 35. Y aquí es donde se encuentra en este texto la primera profecía bíblica. Dios, que conoce el fin desde el principio,
colocó a través de un solo versículo el resumen, una capacidad de síntesis extraordinaria. En un corto versículo queda descrito el gran conflicto que habría de existir entre las potestades del bien y las potestades del mal. Génesis capítulo 3, el versículo número 15. Y el texto nos dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Esta declaración, ¿quién la dijo a quién? Después que nuestros primeros padres pecaron, y ahora Dios tuvo que echar a rodar un plan para rescatar a la raza humana. Y esto se conoce como el plan de redención. Nuestro tema en esta noche: un remanente, una misión. Y cuando hablamos acerca de remanente y lo ubicamos con el primer texto profético en la Biblia, Génesis capítulo 3, encontramos que Dios estaba hablando con Satanás y le dice que existirá una enemistad, un conflicto. ¿Entre quién? Entre tú. ¿Quién eres ese tú? Lucifer, Satanás. Porque en él se originó la semilla. De ahí viene la palabra simiente. Simiente viene de semilla. Una semilla tiene las propiedades de, al ser sembrado y multiplicarse, de crear un bosque. Una semilla, una simple semilla, tiene la posibilidad de crear un bosque cuando se reproduce. ¿Y quién colocó en esa semilla ese poder? El Creador, que hizo los cielos, la tierra, la mar, la vegetación y todo lo que en él hay. Y esta enemistad que existía entre Satanás, que usó a la serpiente como un medium para manifestarse, como un medio de atracción. Y luego la mujer, Eva, era un símbolo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La Biblia utiliza continuamente la metáfora de la mujer como la iglesia y el esposo como Cristo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El apóstol Pablo utiliza esta metáfora para que los maridos, esposos, amemos a nuestra esposa. No para imponerle nuestra voluntad, sino como ese elemento de protección, como Cristo lo tuvo. La mujer viene a representar al pueblo de Dios, los principios y las lecciones de vida. Viene a representar esa luz que ha de brillar en la mente y en el corazón de los que practican unirse y vincularse a la iglesia, la familia, el pueblo de Dios. Pero aquí hay una palabra: entre tu simiente y su simiente. Hay dos simientes: la simiente del bien y la simiente del mal. La simiente del pecado y la simiente de la salvación. La simiente del pecado, fundada en su creador Satanás, y la simiente de donde puede producirse la salvación, Cristo. Es la simiente, la base, el fundamento, y utiliza a la mujer como ese elemento creado por Dios en el cual manifestaría la vida. El hombre no tiene capacidad de reproducirse y tener en su ser hijos, pero la mujer, Dios le dotó de esta facultad de crear vida en su ser. Y es por eso que cuando el hombre, esposo, junto a su mujer, ambos llegan a representar a Dios. La Biblia nos describe que habría esta lucha. Y el remanente, la palabra remanente viene del elemento residuo, lo que queda. Hubo una explosión en Nagasaki, Hiroshima, y ¿qué quedó? De lo que quedó del residuo comenzó otra vez a construirse una ciudad. Pero en el contexto bíblico, el pecado vino a
carcomer la conciencia humana. Cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del jardín del Edén, comenzaron a tener hijos. El primer hijo fue Caín. El segundo hijo fue Abel. El primer hijo llegó a representar a la simiente del mal. Y el segundo hijo representó a la simiente del bien. Caín asesina a su propio hermano Abel. ¿Cómo lo identificamos? Por sus actos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué simiente estamos? ¿La simiente de la luz o la simiente de las tinieblas? Podemos identificarlo claramente a través de los frutos, las acciones. Pero Satanás es tan hábil que sabe que cuando el bien se mezcla con el mal, surge un híbrido. Y ese híbrido tiene una decadencia en relación a su antecesor. El pecado contamina la vida y el ser humano tiene un gusto por practicar el pecado que se complace en el pecado. Lo natural no es que el ser humano busque la santificación y la restauración de su carácter en Cristo. Lo normal es que a través del híbrido mezclando el bien y el mal, el corazón humano se acerca y se place en practicar el mal. Y cuando viene otra generación, practica más el mal y llega el nivel de la degradación, donde el ser humano se corrompe. El sentido de pureza, de santidad se destruye. Y eso fue lo que ocurrió en tiempo de Noé. Dios tuvo que destruir este mundo porque el corazón de toda la generación que vivía en ese tiempo era de continuo solamente al mal. Sus atributos, sus facultades espirituales estaban extinguiéndose. El amor de Dios en el corazón de las personas antediluvianas prácticamente se había extinguido. Y a través de la mezcla entre el bien y el mal, Satanás estaba ganando la gran batalla del conflicto cósmico. Porque si la luz se debilita, las tinieblas toman el control. Y cuando las tinieblas rodean y apagan la luz, entonces Satanás pensó, si yo logro extinguir de la mente humana el amor y el respeto a Dios, entonces Dios no va a poder venir, porque había una profecía. Y la profecía es que Satanás entendió bien la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15. La enemistad, la lucha entre el bien y el mal existiría. Y antes del diluvio, ¿quién estaba ganando esta lucha? Entre el bien y el mal. ¿Quién la estaba ganando? Satanás. ¿Y cuál es la tarea de la luz? Que en cada mente de cada ser humano puede verse refractada la luz de Cristo Jesús, el evangelio de salvación. Y entonces la profecía era clara, que la serpiente podría herir en el calcañal, pero finalmente el bien iba a triunfar sobre el mal. Y Satanás dijo, si es así, yo voy a mostrar que el mal va a destruir al bien. Entonces tuvo que surgir la simiente. La simiente no podía fundamentarse en el ser humano, porque el ser humano habituado al mal, peca, se deteriora, envilece su conciencia, pervierte su santidad, disminuye su santidad, aniquila sus facultades espirituales y llega a ser como un animal común y corriente. Dios lo dotó de esa facultad de ser a imagen y semejanza de Dios, pero cuando la moralidad se debilita, se disminuye y se animaliza. Pero el evangelio nos toma a nosotros con mentes cauterizadas por el pecado y nos eleva a su justicia y a su santidad. Y es el poder del evangelio regenerador y transformador, lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Quiero ahora que leamos el libro de Apocalipsis, donde tuvimos la lectura bíblica, capítulo 12, el versículo número 17. Apocalipsis, capítulo 12, el verso 17. Y aquí encontramos ahora ya
Primero vimos en el Génesis la profecía, donde el bien iba a destruir al mal, pero que el mal tendría un poder, pero la simiente no podía fundamentarse en la descendencia humana. La verdadera simiente tenía que depender del Dios hecho carne. Y ese era el milagro que nadie entendía. Cómo Dios se iba a hacer humano. Ese es el misterio de la redención. El plan perfecto de Dios para la restauración del ser humano. Ha hecho toda la provisión necesaria para que tú y yo podamos ser salvos. Apocalipsis 12, versículo 17 dice: después el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Pero la iglesia se fundamenta en nosotros, humanos? No. Recuerde que el hijo de la simiente es Cristo. El que logra restaurar a la raza humana, de eclipsar la conciencia moral, no es la fuerza humana. Es la intervención divina a través del milagro de la encarnación. El dragón, Satanás, se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia. La palabra resto o residuo es lo que se identifica como remanente. Un remanente, el resto, el residuo. ¿Qué es lo que quedó del ser humano, de la creación de Dios en Adán? Se degeneró, se bestializó y prácticamente el carácter y la luz de Dios quedó extinguida del planeta Tierra. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, aún Noé hubiese apostatado y la luz se hubiese extinguido por siempre. Pero Dios, y por sus méritos, Él vino al mundo para darse a sí mismo y ser Él la simiente de la vida, hijo nacido de mujer. El resto continúa diciendo: y fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Hay cualidades del remanente. Según este texto, ¿cuál es la cualidad que Dios quiere ver en su pueblo que lo representa? Aquí dice, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué tiene? La fe, la vida, el ministerio de Cristo, ejemplificado no de una manera teórica, sino de una experiencia vivencial, producto no de lo que yo soy, sino de lo que Dios hace, su milagro, el poder del evangelio, transformando vida, transformando corazones. Amigos, obedecer los mandamientos de Dios, la obediencia no es una facultad humana. Repito esto. Obedecer los mandamientos de Dios no es una facultad inherente en nosotros. Es solamente el milagro que Dios puede hacer en nosotros, que puede despertar en nosotros el deseo de guardar sus mandamientos. A tal punto que el salmista David dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso Dios planta su ley no en 2 tablas de piedra. Quiere plantar su ley en cada corazón de aquella hija, de aquel hijo que le busca. Hermanos, el conflicto cósmico ha existido. Y cuando vemos la lucha del por qué estamos hoy en este mundo, y lo vemos en un contexto del conflicto entre el bien y el mal, entonces entendemos por qué estamos hoy aquí. Por qué Satanás busca minar la conciencia moral y desenfrenar la complacencia y la autogratificación, encontrando placer en degradar el carácter de Dios. Pero el evangelio es la buena nueva de salvación, en que nosotros podemos hacer un alto a esa decadencia moral y hacer un giro y decirle: Jesús, levántame, quítame de esa dirección de pecado y resplandecer con el sol de justicia viniendo delante de ti. Ese es el milagro del evangelio, el milagro de la salvación.
Y hay estas características. Esculpe en mi vida, Señor. Yo no puedo. Produce en mí. Yo soy barro. Tú eres el alfarero. Yo soy hierro. Tú eres el herrero. Produce en mí lo que no hay en mí. Y Dios es experto en restaurar platos rotos, vasijas rotas. A veces una vida destruida y hecha pedazos. Cristo es especialista en reconstruir y hacerlo de nuevo. Dios quiere hacer de tu vida y de mi vida una vasija útil en su causa, que sea digno para su reino. Hermanos, el evangelio es algo maravilloso. Es algo que tenemos que discernirlo espiritualmente. Con los ojos carnales no podemos ver la profundidad del amor de Dios, porque se eclipsa nuestra visión. Pero el amor de Dios derrite nuestros corazones, nos hace sensibles a su voz y nos levanta independientemente de donde hayamos llegado y nos coloca en su nivel de santidad. Pero hay atributos de ese remanente. Hay algunas características del remanente. Dijimos que el remanente obedece, ¿qué cosa? ¿Su inclinación, su gusto y su deseo? No. El remanente obedece los mandamientos de Dios. Y Dios le da la fuerza para poder obedecerlos. Pero también hay una advertencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 6 en adelante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, nos describe el gran conflicto entre el bien y el mal, y ahora la intervención del bien, cómo se ejecuta. Apocalipsis 14, versículo 6 dice: entonces vi otro ángel que volaba por en medio del cielo con el evangelio eterno de Dios. Amigos, el remanente es llamado para proclamar el evangelio eterno de Dios. ¿Por qué eterno? Porque el evangelio no es nuevo. El evangelio, desde que Adán y Eva pecaron, ya había un plan de redención para salvar a la raza humana. Dios no tuvo que improvisar y echar a rodar un plan, ya el plan estaba hecho. ¿Y en qué consistía ese plan eterno? Rescatar a la raza humana que había sido secuestrado por las potestades de las tinieblas. Hermanos, es el plan de Dios que usted y yo regresemos a la condición ideal que tenía Adán y Eva antes del pecado. Y en eso consiste el plan de redención. Ese es el evangelio eterno. A veces nosotros queremos limitar el evangelio a una sanidad. Señor, sáname, me sanó, qué bien. Sí, Jesús resucitó a Lázaro, pero ¿saben qué? Lázaro volvió a morir. Jesús curó, devolvió la vista a los ciegos, pero ¿saben qué? Ese ciego no está viendo ahorita, ya murió. A veces nosotros le damos más énfasis a las manifestaciones milagrosas. Y Dios hizo un milagro porque me curó. Sí, Dios hizo milagros físicos, pero el interés de Dios no solamente de darnos una sanidad física. Hay un interés más profundo y significativo, es restaurar a la raza humana, salvarte a ti, salvarme a mí. Que tomemos decisiones en esta vida que nos conecten para formar parte del reino de los cielos. Hermanos, el evangelio eterno de Dios debía ser predicado ¿a quién? Apocalipsis 6, 12, 6. Predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sin exclusión. Porque el evangelio no es nuevo. Es el mismo evangelio de Dios que quiere que ningún ser humano perezca. Y Jesús lo dijo. No quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y arrepentidos, despertemos la conciencia de nuestra condición de pecado. Busquemos a Cristo y Él nos restaure y haga
ese milagro portentoso. Hermanos, es hermoso entender el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel es un mensaje divino que se extiende para toda la humanidad. Y para entender, Jesús dijo: viene la noche cuando nadie puede obrar, y mientras es día hay que trabajar. Jesús utilizaba metáforas de la vida diaria para compararlo con los elementos eternos. ¿Cuál es la noche de nuestra vida? ¿Cuál es el día? El día es nuestra vida, cuando usted nace a este mundo. Y solo en vida usted puede obrar, puede decidir por el bien o por el mal. Permitir a Dios que haga ese milagro en su vida, o no permitirle a Dios y usted seguir los designios de su conciencia. Y Dios es todo un caballero que respetará su decisión, como lo hizo con Lucifer y con cualquiera que no quiere escuchar su voz. Pero aquí se nos declara este maravilloso mensaje, como dice San Juan capítulo 4, versículo 34. Es un texto muy importante, quiero que lo leamos. San Juan, el capítulo 4, el verso número 34. Y aquí encontramos lo que Jesús expresó mientras estuvo en esta tierra. Juan capítulo 4, verso 34, cuando él declaró, y Jesús le dijo: mi comida es hacer. ¿Ya lo encontramos? Juan 4, 34. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿Cuál obra? ¿Cuál tarea? La obra de la reconciliación, de la redención, de la salvación, de levantar el carácter a la santidad divina. Yo pregunto, estimado amigo, hermanos, amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, ¿estamos haciendo una autoevaluación de nuestra condición espiritual en este momento? Si hicieras una evaluación en un rango de 1 a 10, ¿cuál sería la evaluación de tu condición espiritual en este momento? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes satisfecha en tu condición espiritual? ¿Sientes que has llegado ya al grado non plus ultra en cuanto a la experiencia espiritual? ¿O hay algo que todavía puede ocurrir en tu vida y en mi vida para ser semejantes a Cristo? Para esto necesitamos ocuparnos como Jesús se ocupó. Mi comida es hacer la voluntad que me envió. Hermanos, hay un poder extraordinario cuando dejamos nuestra voluntad por un lado y colocamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Ya el centro no soy yo, mis gustos, mis preferencias ya no es lo relevante. Ahora yo me pregunto: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y créanme, ¿tiene Dios un plan para declararle a aquel que quiere hacer algo en su viña? Él tiene una misión. Ese remanente, ese residuo, esa persona que quiere ver la gloria de Dios, tiene una misión. ¿Y cuál es esa misión? Llevar este mismo evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Alimento, nutrirnos al alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra pan no se refiere a ese pan que venden en la panadería. La palabra pan en griego es artos. De ahí viene en castellano la palabra hartar. Suena ofensivo en castellano, ¿verdad? Pero en su original griego, artos es comida, es alimento. Son las lentejas, los porotos. No es el pan que venden en el supermercado, en la panadería. Cuando la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre, está diciendo no solo del sustento de los porotos y frijoles y arroz, el sustento físico, ese es necesario, pero hay un alimento adicional: la palabra de Dios. ¿Estamos nutriéndonos con su palabra? ¿Está nuestra conciencia despertando a la necesidad de ser cual Cristo Jesús y ocuparnos en la misión de proclamar el evangelio
y que el alimento de Cristo sea también nuestro alimento? Antes de su ascensión, Jesús confió a sus discípulos que continuaran la misión que él había iniciado. Por tanto, id y haced discípulos, Mateo 28, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay una congruencia, hay una coherencia extraordinaria en las palabras de Cristo Jesús, en el mensaje de los 3 ángeles, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Mateo 28, ¿a quién? A toda nación. Está hablando de lo mismo, el mismo evangelio no cambia. No podemos ser espectadores pasivos o adoradores pasivos. Si hemos sido llamados y cautivados por la gracia de Dios, nos constituimos en enviados, mensajeros, proclamadores del evangelio. Qué bueno es entonces obedecer ese mandamiento. San Juan capítulo 15, el verso 10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Cuál es la manera de permanecer en Cristo? Ejercitando la fe, su evangelio y guardando sus mandamientos. Y luego dice: he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermanos, hay lecciones maravillosas en cuanto al remanente, la misión y la lección salvífica y transformadora que Cristo ha hecho y continuará realizando. También en Apocalipsis, el capítulo número 14, donde tenemos el segundo mensaje del ángel. En Apocalipsis capítulo 14 ya vimos que el primer mensaje es el evangelio eterno de Dios, que necesita ser predicado a todos los moradores de la tierra. En otras palabras, simboliza que este remanente, usted y yo como pueblo de Dios, hemos de llevar el evangelio eterno ¿a dónde? A todo el mundo, iniciando primero en Chitré, en Herrera, en Panamá, en Centroamérica y así hasta lo último de la tierra. Este mensaje también convoca a adorar al Creador. Apocalipsis 14, versículo 6. El mensaje es claro. Temed a Dios y dadle gloria. Dice el versículo 7, lo que decía el ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es interesante cómo Satanás ha movido a la ciencia de alguna manera para tratar de desviar bajo un método científico el plan de Dios. Recuerden que durante mucho tiempo la ciencia, los mismos científicos eran los teólogos. Teólogos y científicos eran lo mismo. Pero después de la Revolución Francesa en 1798, donde se elevó la diosa razón, producto de 1200 años de oscurantismo, donde a través de la intimidación habían manipulado la conciencia de miles y millones de personas, pero hubo mentes pensantes que comenzaron a ver que la cosa no era así, no era por miedo y terror a un infierno, habían cosas lógicas, coherentes, y surgió la ciencia como una fuerza contraria a 1200 años de opresión de una fe sin fundamento. La razón entonces se endiosó, se le dio el lugar de Dios. Y esa revolución llevó a un método científico. Y el método científico entonces separó la fe de la razón. Lo que es razonable es científico, pero lo que no es razonable es fe. Y la fe cada quien la interpreta como estima conveniente. Entonces de ahí en adelante hubo una división. La ciencia es tangible, verificable, medible, repetible con el método científico. Y la fe, creencias, cada quien crea y se deja a Dios fuera de la ecuación. Pero cuando entendemos que el creador de la ciencia espera que sus hijos le adoremos y le alabemos a través de la fe, hay una coherencia y una complementariedad entre la ciencia y la razón. No están en conflicto, están complementarias las unas y las otras. Cuando volvamos al siguiente versículo 8 de Apocalipsis capítulo 14, encontramos el mensaje del segundo ángel,
donde continúa describiéndose. Un segundo ángel siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, que ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Babilonia, la que combinó la religión, la fe, con la autoridad política. 1200 años de opresión. Marx y otros filósofos agnósticos llegaron a declarar: la religión es el opio de los pueblos. Cuando uno estudia la historia y ve las grandes guerras que ocurrieron en Europa, las grandes persecuciones donde el cristianismo se armó de un ejército para ir a pelear en contra de los árabes, para someterlos y extender sus dominios, usaron la religión como un método para imponer la autoridad. Cuando se vino a América, quitaron el oro, robaron todo para sostener la corona. ¿Y qué nos dejaron? La religión. Entonces los pensadores dicen: es opio, es un opioide. Les quitan lo que tienen y les dejan la religión. Ese es un robo. La religión es el invento para robar. Pero ¿ese era el evangelio completo? ¿Verdadero? ¿Ese era el evangelio eterno? Te conquisto, te robo y te dejo la fe. ¿Ese era el evangelio eterno? En ninguna manera. Esa era la perversión del evangelio, la falsificación del evangelio. La profecía del segundo ángel, que ha hecho beber a las naciones el vino del furor de su fornicación. Un cristianismo mezclado con la perversidad. No puede llamarse cristianismo. Es un falso cristianismo. El verdadero cristianismo no impone. Es por eso que nosotros creemos en la separación del Estado y la religión. Cuando la religión gobierna el Estado, impone leyes arbitrarias, como ocurrió en el oscurantismo. Pero cuando el Estado gobierna la religión, emite decretos que nos impiden la libertad de profesar nuestras convicciones. Cada cosa debe estar separada. Moisés ministraba los asuntos políticos y Aarón ministraba los asuntos espirituales. Moisés no podía ir a sacrificar corderos porque no le competía, él era el líder político. Ambas cosas tenían que estar separadas y cada quien ejercitarlo desde la perspectiva como Dios lo había asignado. Ese ministerio a personas mortales como tú y como yo, se nos asignó este mensaje en una vasija de barro. Pero que la gloria sea para Dios y no para nosotros. Estimado amigo, hermano, los que nos están viendo a través de las redes, deseamos en lo más profundo de nuestro corazón permitirle a Cristo que nos haga instrumento de salvación para que se cumpla el designio divino de destruir esa serpiente y aniquilarla para siempre, para que el sol de justicia brille en nuestra mente y nuestros corazones y el plan de redención sea completado. ¿Cuánto nos ponemos de pie para decirle: Señor, restaura un espíritu recto en mi vida? Restaura su poder en mi vida. Ayúdame a entender que me ha llamado para ser su remanente, para que esa luz pueda brillar en mi vida. Finalmente, el bien va a triunfar sobre el mal. ¿De qué lado vamos a estar? Dios nos ayude para que estemos del lado del bien y formar parte del pueblo redimido, y donde Cristo dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Oremos. Bendito y eterno Padre, gracias porque en su infinito amor nos ha dejado un evangelio eterno que restaura la imagen deteriorada por el pecado al ser humano y nos eleva a la semejanza de Cristo Jesús. Satanás quiere desviar nuestra adoración a la autogratificación y complacencia, al orgullo y hacer de yo el centro de la vida. Se llega a las tinieblas en estas prácticas
Se eclipsa la visión por lo cual Dios nos creó. Pero cuando somos tocados y respondemos a su llamado, venimos a su luz. Nos damos cuenta de la enormidad de nuestros defectos y pecados. Entregamos nuestra vida a ti y tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu santa y divina voluntad. Pero tú no solamente nos salvas, sino que nos haces participantes de este proceso de salvación. Nos invitas a anunciar, a compartir, a proclamar este evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos para entender ese camino que nos has trazado. Ayúdanos para consagrarnos plenamente a ti y por sobre todas las cosas podamos buscar el reino de Dios y su justicia. Dótanos de tu espíritu y de tu bendición continuamente. Lo imploramos por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús.